Somos alumnos de la vida. Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva. Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida. Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior. ¿Y entonces cómo es? Arturo López Dávalos, de origen salteño, de cotidiano barilochense, doctor en física e investigador de por vida. Él recorre el complejo mundo que lo rodea, lo analiza y lo vuelca sobre papeles. De esa forma, tenemos de este vecino barilochense muchas publicaciones científicas, cuentos y hasta una obra de teatro. Bienvenido, Arturo, a ¿Y entonces cómo es? Se llama ley de atracción, ley de gravitación universal, y todas las cosas que tienen masa se atraen entre sí. Por el hecho de tener masa, sí, todas. En el espacio... Las moscas se atraen entre sí, lo que pasa es que es muy pequeñita la fuerza. Sí, pero todos los seres se atraen entre sí. No, todos los seres, no, todas las masas. Todas las masas, todas se atraen entre sí. Sí, basta que tenga una masa, sí. ¿Y en cualquier lugar del universo eso se repite o no se puede saber eso? Sí, sí, sí. Se supone que las leyes de la física valen en todo el universo, si no los científicos no podrían explicar cosas tan locas como el Big Bang, el origen del universo, las partículas fundamentales. Es decir, que hay leyes que son universales. Esa sería una. La confianza absoluta de los físicos de que las leyes de la física son universales. ¿Y si de pronto descubrieron de que no es tan así? Por ejemplo, bueno, yo no sé. La física no es un conjunto de dogmas, es una ciencia experimental. Claro. Y la experiencia es la que dice que es así. Cada vez que se descubre algo nuevo hay que encontrar qué pasó, cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Por eso el pensamiento científico tiene que ser muy elástico, ¿no? Tiene que estar abierto a los resultados de las observaciones. O sea, no puede pretender que todos los experimentos salgan exactamente igual que lo que uno predijo, claro, si aparece una ley que no se conocía. Claro. Por ejemplo, la ley esta de gravitación universal de Newton, y las leyes de la mecánica que el mismo Newton hizo, eran absolutamente válidas hasta que a Einstein se le ocurrió otra cosa. Y los experimentos corroboraron que Einstein tenía razón. Entonces, la mecánica de Newton queda como una cosa de validez limitada, parcial, no que es inválida, no, sino que sucede en determinados ámbitos, digamos. Claro, que hay un ámbito de validez en el cual tienen aplicación, pero hay un ámbito más grande en el cual las teorías de Einstein abarcan y los fenómenos que ocurren son de ese tipo. No está despegando nada, se están limpiando los zapatos. Es un docente que dibuja realidades en su vida y en la vida de los demás. Hay una frase de un premio Nobel que visitó la Argentina hace unos años que decía que los chicos normalmente preguntan porque son curiosos. Y uno de los problemas de la escuela es que dejan de tener respuestas, entonces dejan de preguntar. Claro. Eso es lo que hay que evitar. Con este avance de las comunicaciones, los chicos traen información de la internet, de la televisión, de donde sea, y a veces el maestro está desubicado en ese punto porque no se enteró, porque no sabe o porque no tiene la formación. Sí. Hay que luchar con eso, contra eso, digo. Cuando vos le das la oportunidad a alguna persona de entender que su mundo es mucho más variado de lo que él se imagina. Entonces, cuando las personas tienen esa posibilidad de comprender, les agrandás algo adentro, afuera por supuesto que también, pero les agrandás algo adentro. Si nosotros dejamos a las personas en un lugar donde lo que hay que saber es muy poquito, el hombre se aburre y entonces empieza a hacer cosas que no son agradables para el hombre. Entonces, cuanto más información
entretenida, no como castigo. Es decir, no tenés que ir a estudiar como castigo, sino andá a estudiar porque es maravilloso saber, aprender, comprender. Uh-huh. Sí, está bien, es un punto de vista interesante. ¿Qué decías? No, decía que, bueno, por suerte nos han atendido también acá en INVAP, atienden bien al país, nos dejan bárbaro, Arturo, nos dejan bárbaro. A mí me gusta cuando salimos al exterior y hacemos capote. Y estos son los materiales. Yo no puedo creer que estos materiales tan blanditos, tan papel de regalo, estén en el espacio. ¿Cómo es que eso es tan resistente? Un físico, ¿cómo me lo explica eso a mí? Bueno, ¿resistente a qué? Claro. Esto tengo entendido que lo usan como aislante térmico. Ajá. Para evitar el exceso de radiación solar. Donde está puesto estos instrumentos no hay atmósfera. Sí. La atmósfera es un gran filtro de la parte que sería nociva para la vida, por eso es que hay vida en la Tierra, porque tenemos una atmósfera. Porque la radiación que viene del Sol tiene un espectro muy amplio. Lo que nosotros le vemos es el visible, para eso tenemos estos detectores, Sí. que son los ojos. Y la atmósfera filtra casi todo lo demás, pero la radiación que viene del Sol es mucho más intensa además, porque la atmósfera la filtra, y transmite mucho calor a las cosas que están expuestas al Sol. Digamos, la Luna, la cara que mira al Sol, tiene una temperatura muy elevada durante el día y muy fría durante la noche, porque tampoco tiene atmósfera que guarde o que acumule el calor. Entonces, esta cubierta, que es una cubierta reflectante, lo que hace es evitar que el satélite, cuando está al pleno sol, se cocine con la... Claro. Es una buena comparación. Lo increíble es que uno lo ve tan débil esto, ¿no? Bueno, pero no tiene que soportar esfuerzo físico, tiene que soportar radiación nada más. Pero uno en el espacio se imagina que los vientos... Pero no hay atmósfera, por lo tanto no hay viento. No hay viento. No hay viento. Eso yo pensaba que había como vientos, que había como... No hay... Bueno, hay vientos, se llaman vientos solares las partículas que vienen, pero son partículas microscópicas. Pero no vientos en los términos que nosotros conocemos No, claro. acá. Había una canción italiana de los años 60, después del viaje a la Luna, que decía: la Luna es piena de bandiere senza vento. La Luna está llena de banderas sin viento. Porque los norteamericanos pusieron una bandera que estaba sostenida con un marco, porque si no, se caía. Se caía. Y no había aire que la haga. Se caía. Se caía porque la Luna tiene gravedad, no tiene viento. Claro, tiene gravedad. No tiene la gravedad que tenemos nosotros, pero tiene Es un poco gravedad. más chica porque la Luna es más chica, pero la masa es menor. La fuerza de atracción de la masa de la Luna sobre cualquiera de nosotros es mucho menor que en la Tierra. Pero no hay atmósfera, por lo tanto no hay aire, ni viento, ni nada. La Luna está llena de banderas sin viento. Sí, dice, la canción dice llena, en realidad había una sola. Pero bueno, al poeta le hacía falta decir. Le hacía falta el plural. Claro. Qué Esa es la licencia poética. Claro, qué loca cuántas cosas suceden que uno no conoce. Bueno, pero esto de papel de regalo a mí me tiene fascinada, ¿no? Es un poco caro para papel de regalo. Sí, ¿no? acá podría ir un huevito de Pascua, por ejemplo, perfectamente. Sí. Y esto es el material que se usa. No sé, lo que me dijeron, yo no trabajo en este tema, así que solamente puedo repetir lo que me dijeron. Esto es lo que tiene resistencia estructural. Son dos chapas de aluminio, pero separadas acá de un... ¿De más aluminio? No, está separada por algún material parecido a esto, Ajá. que evita que esto se doble. Esto es muy resistente a la flexión. Y eso le da la resistencia a la estructura, ¿no? De todas maneras son materiales mucho más livianos todos de lo que uno se imaginaba. Yo me imaginaba una cosa mucho más dura, más muy articulada, muy así, y no, y es todo bastante más flexible. Flexible es esto. Sí. Lo demás de la estructura no es flexible. Digamos, la estructura está hecha con estas cosas. Sí, con cosas que son duras. Pero no son pesadas, son como livianas. Bueno, tienen una...
qué sé yo, en el espacio uno se imagina que tiene que tener un buen pedazo de acero, fierro. así, de fierro, bien grueso. No, pero todo eso sube impulsado por un cohete. Que es así. No, el cohete tiene que empujar para arriba y subir, es como subir una montaña. Alejarse del campo gravitatorio de la Tierra es como subir al Cerro Catedral, digamos. Claro, claro. Trepar una montaña. Para trepar esa montaña, el cohete tiene que tener mucha potencia, pero lo que lleve tiene que ser lo más liviano posible. Porque si no, Mucho gasto de energía. Se gasta energía para llevar algo pesado. Claro. Me quedé pensando en tu capacidad como formador y de alguna manera también sos escritor de otras áreas, ¿no? Has sido muy libre vos con tu cabeza. Te has permitido la parte física, la parte de investigación, la parte de la formación, pero también te permitís escribir un cuento. Ah, sí, bueno, eso es no sé escribir una obra de teatro para llevarla para que la gente conozca, porque la idea de esta obra de teatro también es para que la gente tenga conciencia de qué es lo que se está haciendo acá y en qué términos todo esto se inició. Bueno, el título de la obra llama un poco la atención sobre la situación del momento, ¿no? En realidad el título es un plagio porque cuando escribimos el libro con Norma Badino sobre la historia de Balseiro, un poco la biografía de Balseiro y la historia del instituto, le pedimos a Guillermo Jaime Echeverri que escribiera el prólogo. Y Guillermo inventó esta frase, que Balseiro fue un arquitecto en tiempos tormentosos, puso. Y a mí me pareció que era un buen retrato de la situación, y por eso la tomamos para la obra de teatro un poco modificada. Dice un arquitecto en la tormenta. Porque efectivamente el tiempo político de la Argentina era muy complicado en ese momento y el gobierno de Perón tuvo la decisión de corregir de alguna manera el error que se había cometido con Richter y darle una utilidad a estas instalaciones, creando una institución que perduró. Bueno, fue importante el trabajo de los actores y del director, ¿no? Alfredo Fidani, claro. Jugó un papel fundamental para que el público vea lo que se vio. Sí, y Benítez. Es decir, Benítez un personaje especial. Sí. Bueno, creo que todos estuvieron a la altura de los requerimientos. ¿Cómo fue? Es muy loca, ¿no? Ahí están armando un satélite y nosotros estamos acá hablando de teatro. ¿Cómo fue ver la obra de teatro ahí? Es decir, todo eso lo habías escrito, medio te lo habías ideado, terminaste de conformarlo con otro, porque vos sos un gran hacedor en conjunto. También, sí. Porque el guión ese está escrito en conjunto, el libro también lo escribiste en conjunto, así, sos una persona que sabe hacer con los demás. Pero de ese salto a verlo con las luces, con la música, con el coro de Laura Esteves, ¿qué pasó ahí en Arturo? Bueno, fue bastante impactante ver la obra en escena por primera vez, en realidad por dificultades del lugar y el acceso a la baita, etc. La primera vez que vi la obra completa fue en la primera función. Yo quería ir a verte a vos en tu obra de teatro, es decir, por supuesto iba a ver la obra de teatro, pero quería verte a vos, ¿no? Cómo mirabas tu propio trabajo. Y me olvidé. Te absorbió la obra. Claro. Me queda muy presente dentro de lo que leí de tu currículum, que yo sé que darle un vistazo no es lo mismo que entender la vida de una persona. Pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención y me parece genial. Y me parece genial en cualquier ser humano, ¿no? Que se anime a vivir desde muchos lugares, ¿no? Es decir, que tenga su derrotero perfecto, pero que además le guste indagar en cosas que no tienen nada que ver con la otra cosa. Y con respecto a eso, te vi en el mundo de la literatura y en el mundo del teatro, ahora últimamente. Sí. Y me parece que si te apuramos un poco más, también te vamos a ver en cualquier momento en el escenario, actuando. No creo. Bueno, una respuesta para eso
es algún comentario que tuve de dos amigos. Una amiga de hace muchos años, compañera de estudios, que dice: Arturo es muy audaz. Y otro chico que dijo, con respecto a alguna de estas actividades, dice: Arturo es un lanzado. Bueno, que es un lenguaje un poco más sí, moderno, ¿no? Pero que... Más juvenil. Sí, posiblemente sea un atrevimiento irresponsable, pero bueno, es como sacarse las ganas de hacer algo que uno siente que puede hacer hasta cierto punto. Y en el caso de los cuentos, empecé hace muchos años. En uno de los libros que salió hace 10 años, creo ahora, hay un cuento que tenía 30 años ya, que estaba escrito, guardado, y a ese le sumé otros y armé 15 cuentos como para hacer un libro. Aproveché se llama Cuentos y Sucedido, que es una palabra medio arcaica que se usa mucho así en el lenguaje, sobre todo campesino. Gente de campo. Le voy a contar un sucedido. Sí. Y el segundo está pensado nada más que con cuentos. Y no sé de dónde fluye. Algo de influencia familiar hay, ¿no? Bueno, los Dávalos tienen una gran historia de ser narradores con distintas herramientas, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos Dávalos era hermano de mi madre. Ajá. Así que tuve la suerte de conocerlo desde que tengo uso de razón. Cuando yo me vine a estudiar acá, él murió en el 59, así que yo no estaba en Salta cuando murió. Pero, bueno, he leído siempre los cuentos de él y después, ya maduro, tuve la suerte en el Centro Atómico de coincidir con un par de personas que tenían intereses similares, un poco mayores que yo, que me ayudaron a abrir la mente hacia otros escritores. Por ejemplo, Borges para mí no era conocido hasta que vine acá. Uh-huh. Digamos, en 1950 en Salta también Borges no era demasiado conocido. Y con este amigo compartíamos esta inquietud de escribir. Él escribía muy bien cuentos y poemas y versos. Y los cuentos surgen de recuerdos, surgen de algunas anécdotas comentadas por otra gente, y uno enseguida piensa: con esto se puede hacer un cuento. Se puede hacer un cuento, como que ven. Ahora, de chico también vivirías en tu casa, en esas reuniones familiares, eso de la libertad del artista, ¿no? Bueno, mi madre tenía un carácter muy diferente a su hermano Juan Carlos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Tenía una formación amplia, como era común en aquella época, simplemente de la escuela. Mi madre creo que no hizo más que el 6º grado, que era el último grado de aquel momento, pero había leído en la escuela primaria, había leído todos los poemas españoles clásicos, ¿no? Y además seguramente siguió leyendo. Claro, era muy lectora, sí. Y mi padre escribía también, López, sí. Escribía poesía, generalmente en broma, jocosa. Que se usaba mucho eso. Mi abuelo también escribía haciéndole así pullas claro. a otras personas. Yo tengo guardados ahí una especie de contrapunto que armó con Castilla, con el poeta salteño. Sí. Mi padre vio una postal en la que aparecía Castilla y otros con barba, que eran 5. Entonces la línea de mi padre empezaba: pentacordio de olímpicas peras. De olímpicas peras. Del Parnaso de la Salta Leal. Y Castilla le respondió en verso también, así que eso es muy divertido. Y tengo guardados muchos versos de él, así que son siempre bromas, tirándole... Era muy típico de la época. Mi abuelo le escribía poesías en broma a mi abuela y después estaba obligado a escribirle una de verdad. Entonces tenía que ser una y una. Sí. Y también tenía así estos juegos de palabras que mezclaban como si fueran poesía griega con fenómenos naturales, pero después tenía que escribirle algo que le conmoviera el alma. Algo serio. Sí. Bueno, digamos, el origen genético, familiar, digamos, de la literatura viene por ese lado, ¿no? Ajá.
Pero eso también te ha dado la libertad, ¿no? Es decir, vivir en un ámbito así a los chicos les da... Es como que los chicos van copiando, van admitiendo cosas que son naturales y las incluyen en sus vidas también. Efectivamente, sí, creo que es así. Bueno, yo he tratado de fomentar la lectura de los cuentos y de poesía con mis hijos y bueno, en mayor o menor medida a todos les interesa. ¿Y la música? La música, la música. Otra vez, por los dos lados, por López y por Dávalos, tengo antecedentes de músicos. Bueno, mis primos, Jaime y los otros, son conocidos, no hace falta hablar mucho de él. Pero mi padre y dos de sus hermanos, bueno, sus dos hermanos varones y una de las mujeres, eran 6 en total, eran muy buenos músicos. ¿Siempre con guitarras? ¿Siempre con guitarras? Sí, mi padre tocaba la guitarra, pulsaba la guitarra, no tocaba demasiado bien. Uno de los hermanos estos tiene una chacarera que está interpretada por Ariel Ramírez en piano. Él la compuso en piano. Yo tengo la grabación de mi tío y la de Ariel Ramírez, que es un disco comercial, ¿no? Así que yo tengo 2 hijos que se dedican a la música. Uno lo conozco. Y uno en física dice que las ondas tienen máximos y nodos. Un nodo es un lugar donde la amplitud vale 0. Y creo que a mí me encuentro en un nodo de la música. No tengo ninguna habilidad. Tengo oído. Y mis hijos dicen que tengo buen oído para escuchar a otros, pero no para reproducir yo los sonidos. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos un artista. Algunos usan el artista que tienen adentro para disfrutar lo que hacen otros. Pero es inevitable que cada uno tenga un artista adentro. Entonces, te escuchaba hablar y me imaginaba esas reuniones familiares en el norte, populosas, donde la gente normalmente antes se reunía mucho y hacía esto, ¿no? Hacía música, decía poesías. En mi casa pasaban esas cosas antes. Sí, una de mis tías, hermana de Juan Carlos y de mi madre, vivía en Rosario, en Santa Fe. Y cada vez que iba a Salta, que se quedaba poco tiempo, trataba de reunir a los hermanos Dávalos, no tanto a Jaime porque era más chico, pero Arturo, que era el mayor de todos, Juan Carlos hijo, que es conocido como Baica, y Ramiro, que es muy conocido como pintor, pero que tocaba la guitarra y cantaba con una voz extraordinaria. Nunca se dedicó al canto, pero los cuadros son muy buenos. Entonces, en esas reuniones sí, ahí espontáneamente surgía la poesía y la música entre todos ellos y algunos amigos que invitaban, ¿no? En el norte se sigue manteniendo un poco la usanza. A mí me contaba Chingolo que él estuvo con tu primo, con Dávalos, y que estaban pasando por no sé dónde, y le dice, sí, yo escribo, pero te vení que te voy a presentar al vigilante de la esquina, y lo llamó, Ramoncito, léele acá a nuestro amigo algo de las cosas que vos escribís. Y el tipo sacó una poesía de él, pero que Chingolo todavía no se la olvida, dice, pero es una maravilla. Y después le mostró a alguien que era un almacenero, no sé cosa, ¿por qué no le lee acá a mi amigo? Y entonces le mostró que la poesía era un alimento cotidiano en el norte todavía, ¿no? Por ahí te estoy hablando de hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, pero sí. Era cosa cotidiana. La gente hablaba en esos términos. Sí, en algunos círculos sí. Había un personaje en Salta que era, yo no lo conocí, pero tengo la memoria de que se dedicaba a escribir epitafios a los amigos. Sí. Y todavía vivían. Debajo de esta petaca que guarda un viejo trabuco, descansa en paz don Antuco, inventor de la matraca, por ejemplo. Ese era a don Antuco, que sería un tipo que tenía ese apodo, ¿no? Bajo de este campanario puro estilo bizantino, yace el petizo torino mamarracho del Rosario. A cada tipo conocido. Y contaban que este hombre pasaba todos los días caminando
frente a una sastrería o algo así. Y a la media cuadra lo veía el sastre en la puerta, entonces empezaba a imaginar qué le iba a decir. Hacía 50 metros y le largaba un verso que lo había fabricado en ese momento. En ese momento, qué lindo, qué bueno. Hay mucha gente que tiene, yo no tengo esa rapidez para hacerlo. No, yo Me tampoco. cuesta. Bueno, pero es una cuestión de entrenamiento también, Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, a medida que... Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer si nos entrenamos, creo, ¿no? Sí. Respecto a la música, tengo una anécdota que tiene que ver con la pedagogía, por eso la voy a... A ver. La pedagogía de lo que no se debe hacer. En primer grado de la escuela primaria cantábamos en un coro que era el mismo grado con la maestra de música. Y yo por la altura estaba en la segunda fila, adelante había otros chicos un poco más bajos. Estábamos cantando no sé qué y la maestra empezó caminando frente a la fila y cuando llegó en el lugar que estaba yo, me interceptó así y me dijo: López, cállese. Esa fue una lección de música y de pedagogía musical. Sí. A mí me pasó... Muy fuerte, digamos. A mí me pasó acá en Bariloche algo muy parecido. ¿Cómo se llama el que dirige en los coros de ópera, que es tan bueno? Ay, ¿cómo se llama? Seguramente lo conoces, ahora se me escapa el nombre. Y entonces me tomo una prueba, yo amo la ópera, me encanta. Y entonces dice, yo te voy a tomar una prueba. Entonces me dice, bueno, vos vas a ir a contralto. En cuanto te vayas a los graves o a los agudos, te vas. Pero así, bueno, así. Entonces yo empecé a cantar con un pánico que no tenía. Y entonces abría la boca y la cerraba porque yo quería quedarme. Yo quería aprender a cantar boca chiusa. ¿Viste? Bueno. Y estaban justo ensayando ese. Yo digo, no, yo con tal de quedarme y escucharlo desde acá adentro, voy a hacer como que hago y no hago nada. Pero él también me amenazó. Pero tienen razón. Cállese. Usted se va. No, pero supongo que en la escuela la función de la maestra era otra, no Claro, ser un claro. coro selecto, sino conseguir que todos Que canten todos razonablemente canten, bien. claro. Pero esta señora, ni me acuerdo quién era, pero parece muy intolerante. Pero cuando un coro suena bien, suena gracias a que todos están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, pues ese es un coro de aficionado, Claro. profesional, pero un coro yo me refiero a la escuela, la A la escritura escuela. dentro de la escuela. Claro, Parece que- sí.